¿Alguna vez ha deseado ser una persona inquebrantable? Alguien que no se ve afectado por la crítica, el rechazo, la pérdida o la traición. ¿Has soñado alguna vez con el día en que, finalmente, dejará de sentir ese dolor silencioso, esa angustia que le consume por dentro, incluso cuando pretende estar bien de puertas para afuera? Quizás esté agotado de intentar complacer a todos, de mantener una imagen que exige fortaleza constante, cuando en el fondo lo único que anhela es un instante de descanso, una tregua ante la presión de parecer intocable. Pero permíteme decirle algo que quizá nadie haya tenido el valor de expresar. Mientras siga intentando evitar el dolor continuará controlándole. Mientras persista en adormecerse para protegerse o en ocultarse para sobrevivir, seguirá siendo rehén de todo lo que sucede a su alrededor, de las palabras que hieren, de las acciones que decepcionan, de los silencios que matan por dentro. Y esto no constituye una señal de debilidad. Es, sencillamente, la condición humana. La diferencia es que algunos lo disimulan mejor que otros. Carl Gustav Jung, uno de los nombres más ilustres de la psicología profunda, afirmó que no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos ser. Ahí reside la clave. No se trata de blindarse ante el mundo, ni de volverse frío, indiferente o invulnerable. Se trata de integrar. Se trata de iluminar aquellas zonas de sombra que hoy le afectan en silencio. La verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la plena conciencia de quién es usted, incluso cuando se encuentra herido. Si ha llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje es para usted, que se siente agotado de lastimarse una y otra vez, de entregarse emocionalmente y quedar a merced de las acciones de los demás. Es para usted que percibe, quizás sin comprenderlo del todo, que otras personas parecen tener un poder emocional sobre su vida que usted no logra explicar. Quiero mostrarle que no tiene por qué seguir siendo así. Pero para ello, deberá enfrentarse a algunas verdades que quizá duelan, verdades que, paradójicamente, tienen el potencial de liberarle como nunca antes. Comencemos. Usted cree que aquello que le hiere se encuentra fuera, en las acciones de los demás, en las palabras mal elegidas, en los abandonos que ha sufrido, en las traiciones que nunca esperaba. Pero la realidad es más profunda, incluso más incómoda. Nada de esto tiene verdadero poder sobre usted, salvo que ya exista una herida abierta en su interior. Lo que le duele no es lo que los otros hacen. Lo que verdaderamente le hiere es lo que esas experiencias activan dentro de usted. La narrativa interna que construye a partir de ellas, los traumas antiguos nunca sanados, el vacío que se disfraza de fortaleza, de orgullo, de esa necesidad desesperada de aparentar estar bien. Jung nos enseña que el dolor que sentimos ante el mundo exterior no es más que el reflejo de aquello que aún no hemos integrado en nuestro mundo interior. Por ello, algunas personas son capaces de atravesar situaciones devastadoras conservando la claridad, mientras que otras se desmoronan ante un simple comentario. No se trata de lo que sucede, sino de dónde impacta dentro de usted. Y aquí surge una verdad incómoda. Usted sigue sufriendo porque, en algún nivel, aún cree que puede controlar cómo debería tratarle el mundo. Sigue esforzándose por ser suficientemente bueno, inteligente, fuerte, comprensivo, como si eso pudiera garantizar que nadie le haría daño. Pero el control es una ilusión. Y mientras se aferre a esa ilusión, vivirá en una tensión constante, intentando prever lo impredecible, evitar lo inevitable. ¿Desea dejar de sufrir? Entonces, deje de protegerse del sufrimiento. Lo que necesita no es más control, sino más conciencia. Mientras siga creyendo que las personas deben cambiar para que usted deje de sentir dolor, seguirá siendo esclavo de las acciones ajenas. Su verdadera libertad comienza en el instante en que comprende que todo lo que proviene del exterior solo tiene poder si encuentra eco en su interior. Y precisamente ahí, en esa resonancia interna, es donde se halla el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Aquello que usted no ve, no comprende y no domina, es precisamente lo que le domina a usted. Y esto es lo que exploraremos en la próxima parte. Prepárese para adentrarse un nivel más profundo, porque es en esas profundidades donde comienza la verdadera transformación. Carl Gustav Jung denominó a ese territorio oscuro como el inconsciente. Y no se trata de una simple nube de pensamientos vagos, es una fuerza activa, un vasto sistema compuesto por memorias, traumas, deseos y miedos que usted, conscientemente o no,
ha decidido no enfrentar, pero que siguen determinando lo que siente y cómo actúa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué ciertas palabras le destruyen mientras a otros parecen no afectarles en absoluto? Es porque esas palabras tocan puntos sensibles dentro de usted, heridas que todavía permanecen vivas. Y si aún laten, es porque nunca se ha atrevido a confrontarlas verdaderamente. Solo las ha empujado bajo la alfombra psicológica, creyendo que así desaparecerían. Pero ahora tropieza continuamente con ellas. Jung afirmaba que no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime, decía. ¿Y qué ha estado haciendo usted? Juzgándose, reprimiéndose, silenciándose, como si eso fuera a solucionar algo. La realidad es que el inconsciente no desaparece por el simple hecho de ser ignorado. Al contrario, encuentra maneras más peligrosas y dañinas de manifestarse, en relaciones tóxicas que se repiten, en patrones de autosabotaje que no consigue romper, en ansiedades y temores que emergen justo cuando todo parece ir bien. No es mala suerte, es su inconsciente clamando por despertar. Pero usted, insistente, continúa dormido. ¿Desea convertirse en alguien que ya no sufre a merced de cada herida externa? Entonces, debe dejar de huir de su propio interior. Mientras no conozca su inconsciente, será un títere de sus emociones más primitivas. Y cuanto más intente protegerse del dolor exterior, más vulnerable será al dolor interno. Sin embargo, existe una salida. Y no se encuentra en la defensa ni en el endurecimiento, sino en la integración. Porque llegar a ser verdaderamente inconmovible no es un acto de resistencia, es un acto de profundo autoconocimiento. Esto es precisamente lo que abordaremos a continuación. ¿Qué significa en verdad ser una persona imperturbable? ¿Y por qué esa fuerza no proviene de una armadura, sino de la aceptación? Sigamos adelante. La mayoría de las personas cree que la única manera de evitar ser heridas es cerrándose al mundo. Construyen muros, crean máscaras, desarrollan armaduras emocionales y pretenden que nada les afecta. Proclaman frases como "ya no me importa" o "nada me afecta". Pero en su interior, continúan desangrándose. Siguen corroyéndose. El problema nunca fue sentir. El problema es no saber qué se siente y por qué se siente. Y esto solo les ocurre a quienes aún no se conocen a sí mismos. Jung fue preciso al afirmar: conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente otra alma humana. Y ese alma humana que usted insiste en ocultar tras una fachada de fortaleza e invulnerabilidad está clamando por ser reconocida. Volverse emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío. No consiste en ignorar el dolor, evitar el conflicto o fingir que nada le importa. Se trata de integrar, de aceptar, de sacar a la luz todo aquello que usted ha sepultado en la oscuridad. No se convierte en intocable aislándose del mundo. Se vuelve intocable al comprender que nada externo puede herir aquello que ya ha sido abrazado en su interior. Cuando integra sus sombras, sus miedos, sus defectos y sus inseguridades, deja de reaccionar impulsivamente a todo lo que sucede a su alrededor. Se convierte en observador. Elige. Ya no es un títere emocional. Y esa, precisamente, es la verdadera libertad. Jung denominó a este proceso individuación. El acto de convertirse en quien uno realmente es, no en lo que otros esperan, ni en lo que uno mismo creyó que debía ser para ser aceptado, sino en lo que genuinamente emerge del encuentro entre la luz y la sombra, entre el yo consciente y el inconsciente. La individuación no es un camino hacia la perfección, Jung fue claro en esto, sino un viaje hacia la integración. No necesita ser una mejor persona, necesita convertirse en una persona completa. Y aquí reside un secreto que rara vez nos enseñan. Cuanto más huye del dolor, más lo persigue. Cuanto más intenta no verse afectado, más frágil se vuelve. Pero cuando enfrenta sus propias heridas, cuando se acepta con todo lo hermoso y lo imperfecto, con todo lo noble y lo vergonzoso, entonces nada externo tiene ya el poder de derrumbarle. Eso sí, este camino requiere coraje. Coraje para mirar hacia adentro, para abandonar las máscaras, para sentir. Porque, paradójicamente, es en el propio dolor donde se oculta la llave de la transformación. Y eso es lo que descubriremos en la próxima parte, cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a su verdadera fortaleza. Sumergámonos aún más profundamente, esta vez, sin miedo.
Jung veía el dolor de una manera completamente diferente. Creía que el sufrimiento era el mensajero del alma, la alarma del inconsciente, el lenguaje que el sí mismo, lo que ustedes en su totalidad, utiliza para llamar su atención. Afirmaba, la depresión es como una dama vestida de negro. Si aparece, no la rechaces. Invítala a sentarse, ofrécele un café y escucha lo que tiene que decir. Pero usted no escucha. Se silencia, se distrae, se mantiene ocupado, se anestesia. Hace cualquier cosa para no mirar aquello que realmente importa. ¿Qué está tratando de mostrarle este dolor? La verdad es que el sufrimiento duele tanto porque usted todavía está en guerra consigo mismo. Hay una parte de usted que clama por crecer, evolucionar, y otra que se aferra desesperadamente a que todo permanezca igual. Dentro de usted, algo llora pidiendo transformación, mientras su ego, acostumbrado al control, intenta sofocar esa llamada. Y es en esta fricción donde nace el dolor. Porque cambiar duele, crecer duele, soltar duele. Dejar atrás viejas creencias, cortar lazos tóxicos, permitir que muera lo que ya no sirve. Todo ello constituye un proceso de duelo, una muerte interna necesaria para un renacimiento auténtico. Es precisamente en este espacio de ruina, de desmantelamiento, donde algo nuevo puede surgir. Cuando todo en usted se deconstruye, cuando las certezas se derrumban, cuando el dolor desnuda su vulnerabilidad, entonces, y solo entonces, puede ver quién es realmente, sin las capas de protección, sin el teatro, sin las máscaras. Y en ese punto exacto, el sufrimiento se vuelve sagrado, porque le arrodilla ante la única fuerza capaz de liberarle, usted mismo. Jung sabía esto. Comprendía que el sufrimiento no es un fallo del sistema, es parte esencial del proceso. El dolor no es el final del camino, es el principio del verdadero viaje hacia la individuación. El problema es que la mayoría abandona antes de cruzar ese valle oscuro. Huyen, se distraen, vuelven a la superficie. Pero usted no. Si ha llegado hasta aquí, es porque está listo para cruzar. Y en la siguiente parte comprenderemos cómo ocurre esta travesía, cómo el camino de la individuación, por solitario y brutal que parezca, es lo único que realmente le libera. Sigamos avanzando. Estamos descendiendo hacia lo más profundo. Pocos tienen el coraje de empezar el camino de la individuación, y aún menos poseen el valor de completarlo, porque este sendero no promete comodidad, ni garantías, ni protege su ego. Lo destruye. Jung describió la individuación como el proceso de convertirse en quien uno realmente es. Pero esto implica, ante todo, desaprender lo que usted cree que es. Y ese desaprendizaje duele más que cualquier rechazo externo. Usted empieza a darse cuenta de que gran parte de lo que le definía era una ilusión. No es sus logros, no es sus traumas, no es la imagen que construyó para ser amado, respetado o admirado. Todo eso fue una estrategia de supervivencia. Pero sobrevivir no es vivir. La individuación es la llamada de la vida más allá de la supervivencia. Es cuando el inconsciente empieza a empujar hacia la superficie todo lo reprimido, oculto y distorsionado. La individuación exige la disolución de la persona, escribió Jung, porque la persona no es más que una máscara de conveniencia colectiva. Es decir, usted tendrá que arrancarse su propia piel para descubrir qué hay debajo. Y es precisamente en ese proceso donde empieza a volverse intocable. No porque nada le afecte, sino porque ha pasado por el fuego. Ha enfrentado a sus monstruos. Ha mirado a los ojos su vergüenza, su necesidad, su rabia, y ha podido decir, te veo. Y ya no me controlas. Esta claridad interna, esta lucidez frente a su propia oscuridad, le otorga una fuerza que no depende de la aprobación, ni del reconocimiento, ni del control. Ya no necesita ser amado por todos. Ya no necesita ganar todas las discusiones. Ya no necesita aparentar fortaleza. Sabe quién es, y nadie puede arrebatarle eso. La verdadera armadura emocional no es una coraza, es un núcleo. Es la integración de todas sus partes en un centro de conciencia que permanece inalterable ante las tormentas. Puede sentir dolor, sí, pero no se rompe. Puede ser herido, pero no se pierde, porque ha dejado de vivir en reacción y ha empezado a vivir en integración. Ya no habita en la superficie, habita en las profundidades. Sin embargo,
Esta profundidad tiene un precio, la soledad. No porque esté solo, sino porque pocos son capaces de acompañarle en este viaje. La mayoría sigue atrapada en las máscaras, en el miedo a sentir. Y cuando usted comienza a liberarse, inevitablemente, se distancia. Pero ese distanciamiento no es rechazo, es maduración. No se aleja por orgullo, se aleja porque ya no encaja en donde antes se escondía. Y esto nos lleva al punto final de este recorrido. La conciencia como escudo. Porque no es la fuerza lo que le protege, es la claridad. Esto es lo que exploraremos en la última parte. Cómo la conciencia se convierte en el único estado en el que nada, absolutamente nada, puede tener poder sobre usted. Terminemos esta travesía juntos. Ya casi hemos llegado. Ahora que has avanzado hasta este punto, hay algo que debe ser dicho con absoluta claridad. Nada, absolutamente nada, podrá protegerte del sufrimiento externo si permaneces inconsciente de lo que ocurre en tu interior. Las palabras seguirán hiriéndote, los rechazos continuarán desgarrándote, las pérdidas seguirán arrastrándote hacia la desesperanza, hasta que despiertes. Y el despertar no es un acontecimiento mágico ni repentino, es una elección diaria. Es mirar hacia adentro incluso cuando duele. Es asumir la responsabilidad plena de todo lo que sientes, sin culpar ya a los demás, al pasado o al destino. Carl Gustav Jung afirmaba: aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, te transforma. Has pasado toda tu vida resistiéndote, al miedo de no ser suficiente, al vacío del rechazo, al dolor de la soledad, a la angustia de no sentirte reconocido. ¿Y qué has hecho con todo ello? Te escondiste, guardaste silencio, trataste de controlarlo todo, intentaste ser perfecto, intentaste ser fuerte. Y todo ese esfuerzo, toda esa lucha interna, te han traído hasta aquí. Agotado, extenuado de combatir no solo contra el mundo, sino contra ti mismo. Ahora, sin embargo, sabes algo fundamental. La verdadera inmunidad emocional no consiste en la dureza, sino en la claridad. No se trata de construir armaduras a tu alrededor, sino de expandir tu conciencia. Porque cuando comprendes tus propios detonantes, tus patrones inconscientes, tus heridas más profundas, las acciones de los demás pierden el poder de destruirte. Sigues sintiendo, sí, pero ya no te ahogas. Sigues sufriendo, pero no te pierdes. Y eso cambia absolutamente todo. Lo que te protege no es alejarte de la vida, sino adentrarte en ella con profundidad. Quienes viven en la superficie son arrastrados por cualquier ola. Quienes se sumergen, en cambio, descubren en las profundidades el silencio, la estabilidad y la fuerza verdadera. Y hacia allí es donde ahora te diriges. Cuando comienzas a vivir desde ese lugar de integración, de presencia y de aceptación, el mundo puede intentar derribarte, pero ya no encontrará dónde golpear. Porque la verdadera fortaleza no proviene de endurecerte, sino de conocerte y abrazarte en totalidad. Si este contenido ha resonado contigo y consideras que puede aportar valor a más personas, te invito a apoyar este espacio dejando un me gusta en el vídeo. Tu gesto no solo impulsa este trabajo, sino que también ayuda a que estos mensajes lleguen a quienes más los necesitan. Gracias por formar parte de este camino de conciencia.